Si después de estar estudiando varios minutos no puedes explicar aquello que estabas intentando comprender, la realidad es que pasar más tiempo frente al material no va a mejorar tu comprensión nomás por nomás. Puedes seguir leyendo, anotando, releyendo, subrayando o lo que sea. Pero si no pones tu atención en lo que sí es importante, solo vas a terminar muy cansado y con la misma comprensión y conocimiento que al comienzo de tu sesión de estudio o al comienzo de la clase. Para corregir ese problema, necesitas ser consciente de cuánto tiempo puedes mantener la atención en algo y qué cosas te ayudan a conservar la atención en ese algo. Esta es la 29ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y mientras en el episodio pasado hablamos de cómo se pierde la atención, en este vamos a hablar de cómo conservarla. Y esto se llama atención sostenida, que se refiere a la capacidad de mantener la prioridad. No solamente de mantener los ojos, sino de mantener la prioridad cognitiva sobre un dato o tarea durante un cierto periodo de tiempo. Dicho en otras palabras, que a lo que le estás poniendo atención, le pongas atención durante todo el tiempo que dura esa explicación. No solamente poner atención al principio, luego me disocio, luego poner atención al final y ya está. Porque te perdiste lo que está en medio. Sino ser conscientes durante un tiempo prolongado de que debo poner atención en eso, en eso, en eso y en eso. Ya que se explique eso, eso, eso y eso, ahora sí me puedo hacer todo lo pendejo. Sin embargo, esta capacidad de la atención sostenida varía según exigencia, según estado de fatiga tuyo y la claridad de la actividad. Esta atención sostenida, hablando específicamente del estudio y del aprendizaje, podríamos decir que es conservar suficiente prioridad sobre cierta información relevante para continuar procesándola durante todo el tiempo que exija esa tarea. Y como ya dijimos ahorita, estas exigencias van de acuerdo a principalmente la exigencia, la dificultad de la tarea, nuestra fatiga personal y la claridad con la que sepamos que debemos hacer esa tarea. Es por eso que estudiar durante muchas horas, pues al principio no tenemos la misma atención que al final. Al principio tenemos mucha atención, o es más probable que tengamos mucha atención. Al final no. ¿Por qué? Porque aunque la tarea mantenga la misma exigencia y aunque la tarea o la actividad tenga la misma claridad, naturalmente nos cansamos. Al principio tenemos más energía que al final. Entonces, tareas o actividades prolongadas generalmente tienden a provocar más desatenciones al final de la tarea. También, si la tarea es sumamente difícil, compleja, requiere muchos pasos o alguna situación similar que sea muy demandante, lo más probable es que lo veamos tan grande que nos distraigamos con cosas más específicas. Eso quiere decir, o a eso se refiere, la exigencia de la actividad. Suele ser casos donde las tareas, los datos, la información, la explicación es tan compleja que pues, nos distraemos porque pues, no lo entendimos. Y el otro es algo relativamente similar, que es la claridad de la actividad. Cuando se te dan instrucciones, pero esas instrucciones no son claras, son confusas o incluso son ambiguas o contradictorias, pues claro que nos vamos a distraer porque en ese punto, ¿qué hago? No estoy seguro. Y entonces mi atención se dispersa en algo que vemos como más fácil de entender, más rápido de hacer o X y Y. Entonces, complejidad o exigencia, fatiga y claridad de la actividad es o son los factores que influyen en esta atención sostenida durante cierto tiempo de la tarea. Ahora, todos conocemos a alguien que puede estar destruyéndose el mundo, puede ser el apocalipsis, puede estar el mundo de verdad explotando desde su núcleo y aún así cierta persona que conocemos está perfectamente concentrada en algo. Porque habitualmente pensamos
no es que esté mal, pero no es la base de la concentración, de la atención, mejor dicho. Pensamos que si quito todas las distracciones, voy a poner atención. Que si estoy completamente en silencio, con la luz estable, sin ningún destello ni nada que llame mi atención, sin el celular, encerrado en mi cuarto sin nadie que me hable, pensamos que eso, como arte de magia, como por arte de magia, va a provocarnos tener atención en lo que estamos haciendo, nuestra tarea, en el estudio. Generalmente pensamos que de eso se trata la atención. Y no, ya lo mencionamos hace ratito, alguien puede estar en medio del peor caos habido y por haber en la historia humana y estar absorto en una actividad por la idea tan simple y sencilla de dedicarle la prioridad suficiente para que todo lo demás no importe. Ahora, claro que tiene beneficio el quitar distracciones, pero el quitar distracciones, tú puedes, haz la prueba. Un día, el día que tú quieras, enciérrate en tu cuarto o en el baño. Es más, en el baño y nadie te va a molestar. 5 minutos, 10 si nadie te molesta. Enciérrate en el baño, sin celular, sin AirPods, sin nada que te distraiga. Así como si fueras a estudiar en el baño. Siéntate en la taza, te aseguro, te aseguro que te van a empezar a llegar tantas ideas tan sacadas de la basura que te vas a distraer y te vas a empezar a hacer bolas y vas a empezar a hacer viajes mentales y demás, cuando se supone que no hay nada que te distraiga. Haz la prueba, te aseguro que va a pasar. Porque el silencio, la soledad, la falta de estímulos no garantizan atención. Lo que garantiza la atención es asignar prioridad a cierto dato, a cierta idea, a cierta actividad, a cierto momento. Eso es lo que garantiza la atención. Enfocándonos ahora en las aplicaciones académicas de la atención. Para dirigir la atención mientras estamos estudiando o mientras estamos en la clase, no es solamente como voltear a ver, ya dijimos. Debe haber algo que establezca desde el principio a qué debemos poner atención. Y esto no es solamente el profesor diciendo, escúchenme y pongan atención al pizarrón. No, porque eso no establece un para qué. Eso no establece un objetivo. Establece una acción, pero no un objetivo. En cambio, sería muy diferente, simple, pero muy efectivo decir, pongan atención para que sepan responder el ejercicio 4 de la página 5. Ahora sí, lo que se va a poner ahí me va a servir para esto. Tu atención ya está más enfocada, porque ya sabe para qué es. Ya se estableció la prioridad. Si no sabes esto, no vas a poder hacer X ejercicio en el examen, en la tarea, en el proyecto, donde sea. Entonces debes saberlo. Tu atención ya sabe que eso sirve para esto. Por lo tanto, le encuentra una finalidad, un propósito, una utilidad y le pone atención. Porque esa utilidad le marca que ese contenido tiene prioridad sobre otras cosas. Prioridad porque es útil. Yo sé que lo que acabo de decir ahorita es meramente redundante, pero es útil porque, digo, es prioritario porque es útil. Esa es una de las formas en las que podemos establecer prioridad. Utilidad, necesidad, urgencia, sorpresa, emoción, pero debe haber algo que establezca, específicamente hablando en la escuela o al momento de estudiar, debe haber algo que establezca qué es prioridad. Y ya para terminar con el episodio de ahora, vamos a explicar un poquito qué es esto que mencionamos hace rato de la exigencia, porque ya hablamos de la fatiga, ya hablamos de la claridad y ahora necesitamos hablar de la exigencia. ¿Cómo definimos la exigencia y cómo mejoramos que una actividad, tarea o explicación tenga una exigencia adecuada para que tu atención pueda enfocarse en eso? Bueno, esa demanda o exigencia o dificultad se entiende mejor mediante algunos criterios académicos, donde el primero es la intensidad, y esto es el grado de energía mental que requiere una actividad para realizarse. Una forma de mejorar esta intensidad es seccionar o dividir el tema en partes más manejables, pequeñas, rápidas, que podamos entender
comprender, explicar y probar rápidamente y pasar a lo siguiente. En lugar de ver, no sé, 10 subtemas, vemos uno, revisamos, comprobamos, probamos, corregimos y el que sigue. Y lo mismo con el que sigue, y lo mismo con el que sigue, y lo mismo con el que sigue. Cosas rápidas, fáciles de comprobar, fáciles de asimilar, pero que nos permitan avanzar de forma adecuada. Tampoco vamos a dedicar mucho tiempo a cosas y después de 4 horas estar apenas a un 20% del contenido del tema. O sea, no, sino seccionarlo en partes más manejables. Con eso podemos mejorar la intensidad y de esta forma nuestra atención no se va a cansar ni por fatiga ni porque la tarea o actividad o información o explicación sea demasiado grande. El segundo criterio, por consiguiente, es la duración. Y como ya dijimos, la atención debe mantenerse el tiempo suficiente para poder abarcar toda la extensión de una actividad que estemos haciendo. Y por actividad no es de hacer, sino actividad de escuchar una explicación, leer un texto, hacer una tarea o lo que sea, ¿no? Y para mejorar este criterio, pues simplemente lo que podemos hacer es trabajar en intervalos cortos de tiempo. Para esto tenemos el método Pomodoro, que quiere decir que establece trabajar en periodos de 25 minutos y tomar un pequeño break de 5 minutos. Eso sería un pomodoro o un ciclo. Repetir 4 pomodoros, lo que sería equivalente a 2 horas. Y si después de 2 horas queremos seguir con la misma actividad que estamos haciendo, tómate un breakcito de ahora 15 minutos y reinicia otros 4 pomodoros. Si ya no quieres hacer esa misma actividad, pues te pones a hacer cualquier otra cosa. El tercer criterio es la selectividad, que establece qué parte de la información debe tener prioridad. Y no solamente porque tú digas, esto es importante. Porque una forma muy fácil y simple de trabajar la selectividad es crear preguntas. Ya lo vimos para el método SQ3RT, ya lo vimos también para la lectura activa. Crea preguntas, porque así la prioridad es responder esas preguntas. Por lo tanto, tu atención va a estar enfocada en responder esas preguntas. El cuarto y último criterio es la alternancia. Porque la atención, ya dijimos que pues, se te va a ir. Y eso es normal del cerebro. No es algo que tú controles, que esté mal o que debas controlar. Es simplemente se te va a ir. Y el problema de que se te vaya, y que es lo que nos genera el cansancio después, es que cuando se va la atención y regresa a lo que estaba haciendo, volver a agarrar el hilo, volver a dónde me quedé, en qué iba, qué hacer, ese proceso desgasta más. Es como encender el motor del carro y apagarlo y encenderlo y apagarlo y encenderlo. Hay más desgaste que si simplemente se quedara prendido todo el rato. En tareas académicas, la forma en la que podemos mejorar este criterio es que nos distraigamos adrede, pero nos distraigamos de forma útil. Por ejemplo, una forma útil de distraerse adrede es estar haciendo tu actividad, tu tarea, lo que tú quieras, y en cuanto te llegue un pensamiento, escribirlo en una nota o en un blog de notas o en una hoja que yo llamo las notas basura, porque son ideas que no te sirven, son ideas que no vas a utilizar, pero te están distrayendo. Entonces tú las apuntas ahí y sigues. Ahí estás cambiando tu atención, pero lo estás haciendo de forma consciente y con un propósito. Por lo tanto, no es distraerse y volver a empezar, es una alternancia útil para descargar información innecesaria y permitir darle prioridad a lo que sí es necesario. Con estos 4 criterios y los pequeños tips que dimos de cómo mejorarlo, confío en que tu capacidad de atención va a mejorar gradualmente. Tampoco esperas que mejore como si fuera una cosa de encendido o apagado de la noche a la mañana, pero gradualmente va a ir mejorando. Sin embargo, una vez que nuestra atención ya decidió que es importante y ya ponemos atención, el estudio y el aprendizaje todavía depende del esfuerzo mental que hagas sobre la información que marcaste como relevante. Porque puedes ponerle mucha atención a la información, pero pues nomás verla, nomás percibirla, exponerte, sí ponerle atención, pero pues ya la vi como si fuera una película. O sea, la viste, te pusiste atención en su momento, pero ahí quedó. Ya se acabó la película, tan, lo que sigue. O puedes ponerle atención a la información que marcaste como relevante, que le pusiste atención, para después organizarla e integrarla, lo que vimos en el episodio anterior de el procesamiento de información. Y para poder organizarla e integrarla, necesitamos algo llamado compromiso cognitivo generativo. Ese concepto es el que nos va a permitir hacer o realizar los otros dos pasos
del procesamiento de información. Ahorita en este episodio vimos cómo mejorar poquito y gradualmente y entender cómo funciona un poco más o menos la atención para poder hacer el primer paso del procesamiento de información. Sin embargo, el compromiso cognitivo generativo es lo que nos va a permitir el paso 2, que es organizar información, y el paso 3, que es integrar información. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente significa aprender.